hidrógeno, carbono. Los átomos más abundantes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Principalmente. Los átomos se asocian y forman las moléculas. Moléculas importantes, molécula de oxígeno, dióxido de carbono a nivel biológico, molécula aminoácidos, monosacáridos, la glucosa, colesterol, son moléculas. Estas moléculas se asocian, ¿verdad? Y forman las macromoléculas. Macromoléculas. Macromoléculas importantes a nivel de la célula, las proteínas, los fosfolípidos, el glucógeno, el almidón, celulosa. ¿Ya? Luego viene un nivel que no siempre se habla de él. ¿Ya? Un nivel que aquí aparecen los organelos. Los organelos. Y me quiero hacer referencia al tiro a ello, que es el nivel de complejo macromolecular, que no siempre, por ejemplo, en la diapositiva que yo les muestro están los organelos, ¿ya? Pero hay más complejos macromoleculares. Los complejos macromoleculares son aquellas, ¿verdad?, estructuras hechas de macromoléculas, proteínas, carbohidratos, que presentan algún tipo de característica como que estuvieran vivas, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos. Las membranas biológicas, ¿verdad?, pueden seleccionar. Los virus son complejos macromoleculares y hoy en día yo voy a hacer una pequeña referencia a los virus. Ahí están los virus, que son complejos macromoleculares. No alcanzan a ser células, ¿verdad? No son estructuras vivas como tal. En forma independiente no pueden hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, ¿verdad? Ellas actúan como que tuvieran propiedades de inteligencia. Mira, ahí están los ribosomas, también se consideran complejos macromoleculares, están formados por proteínas y ARN. Los organelos, ¿verdad? Ellos presentan funciones muy específicas y también el ADN y el ARN lo podríamos situar en esta categoría, los complejos macromoleculares. Ya, Dígame. es que la Cata no se puede unir y le mandé dos links sobre, o sea, de la reunión y me dice si es que la puede unir a Classroom porque no está ahí. Ahora, ¿quién es? La Cata Aranguis, Catalina Aranguis. Oh, la Cata no me dijo que la uniera, oye. A ver, ¿qué tendría? La tengo. Mira, un ser vivo tiene que ser capaz de crecer, desarrollarse, tener movimiento propio. Tiene que ser capaz de reproducirse por sí mismo. Tiene que ser capaz de respirar. Tiene que ser capaz de comer, generar su alimento. Tiene que ser capaz de adaptarse. Tiene que tener metabolismo. Tiene que ser capaz de irritabilidad. Tiene que ser capaz de liberar desechos. Tiene que ser capaz de tener homeostasis. ¿Por qué los virus no son seres vivos? ¿Verdad? Porque no son capaces de hacer estas cosas. Porque ellos, por ejemplo, se reproducen. Ellos en su interior tienen ADN o ARN, pero ellos como tal no se pueden reproducir, lo tiene que hacer una célula al cual ellos parasitan. ¿De acuerdo? Los seres vivos tienen que cumplir todas estas condiciones que están mostradas ahí. Y Profe, una pregunta. dígame nomás. O sea que dependen de... Los glóbulos rojos serían seres vivos porque tengo entendido que no respiran, o sea, fermentan. Los glóbulos, sí, realizan la Rojos. glucólisis, exactamente. Mira, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos son células, ¿ya? Células primero, eucariontes. Lo que pasa es que ellas, para diferenciarse, para hacer un trabajo perfecto, ellas tienen una diferenciación irreversible, en la cual, una vez que son formadas en el interior de los huesos, pierden el núcleo para cumplir de forma perfecta, renuncian, en el fondo, ¿a qué renuncian? A la reproducción. Ellos renuncian a eso. Pero sin embargo son células eucariontes, ¿verdad? Tienen organelos y cumplen con todo lo otro,
cumplen con la irritabilidad, metabolismo, pero son células. En su caso, no, los glóbulos rojos no son un organismo, células. Lo que los glóbulos rojos no tienen es núcleo, pero en ese caso significa que esa célula está diferenciada al 100%, ¿verdad? Para tener mayor área de superficie y unirse al oxígeno. A lo que renuncia esta célula es a reproducirse por sí sola, ¿ya? Eso. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Profe, Ignacio Demián dice si la puede unir también a Classroom, que no le llegó la invitación. Ignacio Demián. Ignacio Demián. Demian. ¿Qué hago? A ver, se me olvidó. No. A ver, tengo que ir acá. Aquí. Ignacio. Demian. Aquí está. Tía, Eduardo Riquelme, Alonso Riquelme. Tampoco le llegó la invitación. Es que tiene que ser exactamente. ¿Cuál es su primer nombre? Eduardo Riquelme. Eduardo. Ok. Y a Miquela Bernasconi tampoco. Eduardo. Espera un poquito. Alonso. Sí, porque no me lo está tomando ya. Alonso. Ahí sí. Alonso Riquelme. Ya. Alonso Riquelme. ¿Quién más me dijo? A Miquela Bernasconi. Miquela. No, no me está dando, no me está tomando. Con CH. CH. Ahora sí. Ya. El resto lo voy a unir al final. Ya. Listo. Ahí lo uní. Espero que le haya llegado la invitación, ¿no es cierto? ¿Le llegó? Yo estoy con mi presentación. Muy bien. Entonces, por eso que los virus no son células. ¿Ya? Le quería mostrar a raíz de eso, ¿verdad? Bueno, existen los virus, tienen diferentes formas, ustedes los pueden ver ahí, entonces son complejos macromoleculares. ¿Cómo se reproducen los virus? Los virus se reproducen principalmente con el ciclo lítico. Ciclo lítico. ¿A qué se refiere el ciclo lítico? Se refiere, ¿verdad?, que el virus le entrega su material genético, se une a una célula. Tiene que ser capaz, porque un virus puede unirse a una célula o a otra, porque es capaz de hacer enlace con las proteínas que tienen en la membrana las células. Entonces los virus son súper específicos. Por ejemplo, el virus del sarampión solamente se puede conectar con las células de la piel. Hay otros virus que se conectan solamente, no sé, con las células del hígado y van generando y atacan a ese lugar. Y cuando se conectan con ellos, ¿verdad?, le ingresan su material, puede ser ADN. Cuando le ingresa ADN, ese es un adenovirus, pero también le puede ingresar ARN. En ese caso se llama retrovirus, ¿verdad? Ese material genético cambia el metabolismo de esta célula y esta célula ahora pone a disposición toda su maquinaria metabólica para fabricar virus. Esta célula, ¿verdad?, fabrica entre 100 y 200 virus y luego es destruida esta célula. Se destruye y cada uno de esos virus va a parasitar una nueva célula. Por eso que las infecciones virales son tan destructivas, porque destruyen nuestras células. Y es más, nuestras células se transforman en productoras de virus. ¿Ya? Bueno, ahí les quiero mostrar un poquito el COVID-19, ¿verdad?, que todo el mundo habla. Hoy día tenemos que manejar eso. ¿Por qué es tan importante lavarnos las manos con jabón? Con jabón nomás, porque ellas tienen una cubierta lipídica. Ellas tienen ARN, es un retrovirus. Tienen un ARN con unas proteínas allí que la ayudan a dar, a proteger. Y después tienen una estructura, una membrana.
una membrana armada por una membrana formada por lípidos, proteínas, ¿ya? Y esta es la membrana que al lavarnos las manos la disuelve, porque es grasa, ¿ya? Por eso que es tan efectivo esa medida. ¿Ya? Eso era lo que le quería comentar con respecto a esto. ¿Ya? Volviendo entonces, vamos aquí, vamos a los complejos macromoleculares. Nuestro siguiente nivel, ¿verdad? Es la primera unidad de vida. Entonces podemos decir que todo hasta acá no son organismos que por sí solos tienen vida. Presentan vida como el virus, ¿verdad? Nos parece que el virus nos parece vivo porque es capaz de generar lo que hace, que lo hemos visto. Pero como tal, un virus, por ejemplo, un virus en la mesa es como un grano de arena, ¿ya? Solo no tiene ninguna efectividad. Solamente tiene que encontrarse con la Profe, célula que puede parasitar. ¿Sí? ¿Alguien me o quiere? sea, es media rara mi pregunta, pero ¿cómo se puede generar un virus? Así como sin una célula, por ejemplo, en la naturaleza, Claro, lo que con pasa, algunas condiciones mentales, ¿cómo se puede generar un virus nuevo? no, lo que pasa es que todos los organismos, escuchen, los organismos ya existen en la naturaleza y existen los reservorios, ¿ya? De manera que nuestro cuerpo, recuerden que tiene la flora bacteriana. Nosotros tenemos bacterias súper importantes en nuestro intestino. En nuestro intestino tenemos, en nuestra piel, la flora bacteriana del intestino se considera nuestro segundo cerebro, de hecho. Allí se fabrican muchos neurotransmisores, se fabrican muchas sustancias que complementan la acción del cerebro. Por eso que es tan importante que nuestra flora bacteriana esté sana, ¿ya? Hoy en día mucha gente consume los probióticos, los fermentados tienen probióticos, y eso es muy bueno porque mantiene estas bacterias, que la E. coli y otras poblaciones más de bacterias, ¿verdad? Que son muy buenas para el ser humano. Pero de pronto, algunos organismos pasan de una especie a otra, y en la otra especie pueden ser mortal, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Los organismos están en la naturaleza. Todos los organismos tienen sus propios reservorios. Las plantas, por ejemplo, para que una planta tenga vida, tiene que estar asociada con un hongo, o si no, esa planta no podría estar viva. Entonces, todos los organismos en la naturaleza tienen organismos asociados que les son benéficos a ellos. El problema está cuando estos organismos pasan de una especie a otra, que se pueden transformar en mortal, que es lo que ocurrió acá. Entonces, este organismo vive en la naturaleza. Seguramente no solamente el murciélago es uno de sus reservorios, debe tener muchos reservorios más que no se conocen en este momento nomás, que a ellos no le hace nada. Pero a nuestra especie, ¿verdad? Ya hemos visto que justo las proteínas, podríamos decir, al azar, que presenta este virus, pueden conectarse justamente con nuestras células, ¿ya? De manera que los organismos están en la naturaleza. Todos los organismos tienen sus propios reservorios. Si hay animales que, por ejemplo, podríamos nosotros traspasarle alguna bacteria que vive con nosotros en nuestro cuerpo, y para ella va a ser mortal, para algún otro organismo. ¿Te fijas? Eso es. Están en la naturaleza, tienen sus propios reservorios, ¿ya? El problema es cuando pasan de una especie a otra. Ellos han estado por siempre, digamos. Solamente que además este virus ha ido mutando. Los virus tienen la capacidad de mutar, además. ¿Qué significa mutar para ellos? Va cambiando sus proteínas. Las proteínas que tienen en el exterior van cambiando algunas, lo que después, ¿verdad?, se pueden conectar con las proteínas de otras células, de otra parte del cuerpo, y atacar a otro lugar, ¿ya? Pero los organismos están en la naturaleza, tienen sus propios reservorios. Eso. Bueno, y llegamos a este nivel, que es la primera unidad de vida, las células. Las células. Aquí en este punto quisiera mostrarles esta imagen, es una imagen que seguramente ustedes ya han visto en varias oportunidades. Esta es una célula, ¿verdad? Muestra aquí algunas células del organismo humano.
células de la musculatura, del tejido cartilaginoso, del sistema nervioso, adiposo, de los huesos. Y ahí están la sangre. La sangre es un tejido. Ya vamos a ver eso. Pero aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué las células, todas las células que miremos, su forma es distinta? ¿Con qué está relacionado la forma de una célula? Con su envoltura, o sea, con la membrana plasmática. El que iba a hablar antes lo dijo. Con su función. Con su función, ¿verdad? La forma de la célula tiene que ver básicamente con la función. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona que va a tener una cola porque necesita transmitir impulsos. Las células de la musculatura también son alargadas porque se necesitan contraer, dilatar. Una célula, por ejemplo, del tejido adiposo, almacenadora, es redondita porque almacena grasa. Y así. La forma de la célula está directamente relacionada con la función que realiza, con la función. ¿Ya? No, aquí tengo un resumen, déjame seguir acá, voy a seguir aquí. Porque solamente voy a ir apuntando las cosas y después vamos a profundizar algunas. Muy bien, aquí tenemos, ¿verdad? Primera unidad de vida, podríamos decir, célula. Primera unidad de vida. Estamos hablando de la materia, ¿no es cierto? Detrás de la materia está como el mundo químico, ¿ya? La química, podríamos decir. En este punto ahora parte la vida con la célula, primera unidad de vida. Las células se asocian y forman los tejidos, ¿ya? Un tejido, hay tejidos, le voy a hacer una pregunta. ¿Todas las células de un tejido son iguales? ¿Obligatoriamente? ¿Todas las células de un tejido son iguales? Tejido nervioso. No, No, depende de la zona donde esté. Muy bien. Por ejemplo, la sangre es un tejido. Y es un tejido y tiene glóbulos blancos, que son muy diferentes a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Tiene 3 tipos de células distintas. ¿Ya? Lo que pasa es que en general casi todas sus células son iguales. El tejido nervioso, que ustedes vieron el año pasado, tiene 2 tipos de células. Tiene las neuronas y tiene las glías. ¿Ya? Y el resto de los tejidos, sus células son todas iguales, a excepción de estos 2 tejidos, que sus células son distintas. El tejido que no se les tiene que ¿Cuál olvidar dijo es primero, profe? la sangre. El primero fue el tejido, la sangre, ese es un tejido, de hecho, hecho de células distintas, y el tejido nervioso. Ya. Tiene neuronas y las glías. Las microglías, las células de Schwann, esas son las glías. Muy bien. Me voy a detener solamente en las cuales le tenga que dar algún detalle. Muy bien, quiero volver a esta imagen. Nosotros tenemos una variedad de tejidos. Tenemos el tejido cartilaginoso, que es un tejido cuyas células hacen una matriz con muchas proteínas. Por lo tanto, es un tejido bastante flexible. ¿Ya? El tejido de las orejas, el tejido de la punta de la nariz, entre los huesos tenemos cartílago, ¿ya? Es flexible este tejido porque la matriz externa que producen estas células está hecha de colágeno, ¿ya? Muy bien. ya, y ese tejido no se asemeja al del muscular, el tejido muscular. El cartílago, yo diría que se asemeja más al óseo. ¿Dónde está el óseo? ¿Te lo tengo por aquí? No, sí lo tenía por aquí. Al óseo, porque ellas, las células óseas, son los puntitos que ustedes ven ahí, arman unas matrices igual, externas. Y esa matriz externa del óseo tiene calcio, mucho calcio. ¿Te fijas? Entonces, si se parece a alguien el cartilaginoso, se parece al óseo. Que como acá libera solamente colágeno, es flexible. Acá libera gran cantidad de calcio y
presenta mala dureza del hueso, pero el hueso está hecho de células, con matrices externas, ¿ya? El muscular no. El muscular yo diría que se parece al nervioso, porque sus células son alargadas. Las células de la musculatura necesitan acortarse y alargarse. Las neuronas necesitan llevar de pronto un impulso muy lejos. Por ejemplo, la cabeza de una neurona puede está, por ejemplo, está en la médula y llega a la punta de nuestros dedos para que podamos mover los dedos. ¿Te fijas? Y tiene un axón muy, muy largo. Entonces, esas células se parecen, las musculares se parecen con las nerviosas, cartílago con los huesos. Bien, también falta aquí, bien, hay 3 tipos de tejidos que están por todas partes. Esto era lo que le quería decir. Díganme ustedes qué hay, alguien que me diga qué encontramos en un dedo. ¿Qué hay en un dedo? Tejido Bien. epitelial, cartilaginoso, muscular y Muy óseo. bien, Y nervioso, claro, ¿o no? exactamente. Y también va a haber, faltan algunos y después los vamos a nombrar. Perfecto. Pero me nombraste los 3 que están por todas partes. Me dijo epitelial, dijo muscular, ¿ya? Y dijo, no sé si dijo sanguíneo, pero en el dedo hay sangre, ¿verdad? Hay vasos sanguíneos. Resulta que en cualquier parte de nuestro cuerpo hay sangre, ¿ya? La sangre, los capilares llegan a todos lados. Hay epitelios, ¿ya? Los epitelios son protectores de la piel, de los órganos por dentro y por fuera, y muscular. ¿Por qué nos damos cuenta que hay tejido muscular? Porque podemos mover los dedos, ¿ya? Y epitelial porque eso tiene que estar protegido. Y sangre, bueno, la sangre lleva el oxígeno a todas partes. De manera que cualquier lugar, jóvenes, escuchen, cualquier lugar del cuerpo es un órgano, porque un órgano se define como el conjunto de 2 o más tejidos. Entonces, en cualquier lugar de nuestro cuerpo nosotros podemos encontrar sangre, protección, por lo menos, y lo más probable es que tenga algún tipo de movimiento. Es decir, cumple con los requisitos para ser un órgano. De manera que cualquier estructura en nuestro cuerpo es un órgano. ¿Ya? Es un órgano. Profe, ¿Sí? Tía, eh, ¿el tejido nervioso no se encuentra en todas partes? El tejido nervioso se encuentra también casi por todos lados. En algunas partes, por ejemplo, es que el tejido nervioso es un concepto amplio porque, por ejemplo, dentro del cuerpo hay pocos receptores, no duele el interior, no duele. En algunos lugares no hay receptores para darnos cuenta, pero llega el sistema nervioso simpático o el parasimpático, que regula esos lugares, ¿ya? El tejido nervioso nos permite sentir, donde uno pueda sentir, ahí hay tejido nervioso. Pero, profe, ¿sí? ¿el tejido capilar cuenta como tejido o como muscular, no? El tejido capilar, Sí, de los capilares sanguíneos, bueno, los capilares sanguíneos, ellos están hechos solamente de un tipo de tejido externamente, pero mira, ellos están hechos solo de epitelio. o sea, se cuenta como epitelial. Claro, no Ah, ya. alcanza a ser un órgano, un epitelio no alcanza a ser un órgano porque está hecho, el capilar como tal está hecho solamente de un solo tejido que es el tejido epitelial. Ya. Una arteria, una vena, tiene epitelial y agrégale al tiro muscular, ¿ya? Entonces ya se considera como un órgano. Ya. Muy bien. ¿Qué tejidos faltan acá? Mira, faltaría el tejido linfático, el tejido glandular, ¿ya? El linfático glandular son tejidos. ¿Mm? Entonces, un órgano es un conjunto de 2 o más tejidos. Y, profe, los ojos, ¿qué tejido tienen? ¿Qué tejido tiene el ojo? Va a tener Nervioso, ¿no? nervioso,
¿verdad? Porque la retina está hecha de neuronas, va a tener epitelial, Sanguíneo. sanguíneo, Muscular también. linfático, Muscular. muscular. ¿Te fijas? La mayoría de los órganos, nosotros podemos, ¿verdad? Tener un montón de... La mayoría, hay muchos los órganos tienen muchos tejidos habitualmente. Muy bien. Eso con respecto a los tejidos y órganos. Yo creo que es suficiente con eso con los órganos, ¿no es cierto? Órgano, 2 o más tejidos, un órgano. Luego, los órganos constituyen los sistemas digestivo circulatorio, ¿ya? Muy bien, y el conjunto de sistemas forma un organismo, un organismo. En este punto quisiera detenerme un segundo, un minuto. Los organismos son unidades que se llaman operacionales. ¿Qué es una unidad operacional? Tiene autonomía. Un organismo tiene autonomía. En nuestros niveles de organización hay 3 niveles operacionales. El primer nivel operacional son las células, porque son autónomos, autosuficientes. El segundo nivel son los organismos, el organismo, ¿ya? El organismo. Y el tercer nivel operacional es el ecosistema. Esos son los 3 niveles operacionales que tienen los niveles de organización de la materia. 3. ¿Por qué son autónomos? Son autosuficientes. Entonces, aquí les quisiera hacer una pregunta. Mire, que está relacionado básicamente con esto y va a ser muy fácil de responder. Las bacterias son organismos. Pero ustedes dirán, no está hecho de sistemas, no tiene órgano, no tiene tejido. ¿Por qué una bacteria es un organismo? Porque está compuesto de células y la célula es autónoma. Buena respuesta. Sí, bien, no había pensado en esa respuesta. La respuesta que habitualmente se da con la lógica que yo le estaba dando es autónoma, pero es una célula, ¿se fija? Y la célula también es... Muy bien, la célula también es autónoma. Muy bien, tengo una nueva respuesta para esa pregunta. Ya. ¿Se fija? Entonces un organismo puede ser un organismo unicelular. Los protozoos, una levadura que está hecho de una célula, es un organismo unicelular. Unicelular. Muy bien. Esta es la biología. La biología se supone que estudia desde la célula hasta el organismo. Lo que viene a continuación es cómo estos organismos se asocian en la naturaleza, ¿ya? Es decir, lo que viene a continuación es lo que conocemos como ecología. Todo el resto ahora es ecología, ¿ya? Muy bien. Recuerden que el nivel posterior incluye al anterior. Ya. La población es un conjunto de organismos. Conjunto de organismos. A ver, ¿alguien sabe la definición de población? ¿Una población biológica? Ya según yo está al revés eso. Es como especie y después población. No, no, ¿Mm? no. Ya les voy a decir por qué. No. Justamente iba a llegar a eso. Ya. Población es un conjunto de organismos de la misma especie que vive en un lugar determinado en un momento dado. En un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, alguien tiene que decir, a ver, en la Plaza Pinto hay, hay coigües, ¿ya? En la Plaza Pinto hay coigües el 2020. Esa es una población, porque dice conjunto de organismos de la misma especie que vive en un lugar determinado en un momento dado. En un lugar. Habitualmente no da el momento, habitualmente nomás dice el lugar, pero por lo menos tiene que decir el lugar. Bien, ¿por qué la especie va después, jóvenes? Perfecto, ¿verdad? Porque una especie es organismos que presentan las mismas características, se pueden reproducir entre ellos
y pueden dejar descendencia fértil. Entonces, mañíos, si seguimos con nuestro ejemplo de los mañíos, aquí está hablando de los mañíos que hay en el mundo. Mañíos, especie mañíos. Es un concepto más amplio que población, porque la población está limitada a un lugar exclusivo. ¿Ya? Por eso que especie va después de población, va entre población y comunidad. Jóvenes, esta es una pregunta habitual de la prueba, y la población la tienen que ubicar, la especie la tienen que ubicar después de población. Profe, ¿Sí? pero soy Agustín. De todos modos, la Agustín. población va a estar dada por la especie. Exactamente, por la especie, ¿sí? Pero de un lugar X, de un lugar determinado. Ya. ¿Ya? Y el concepto de especie es un concepto más amplio, porque para dar un ejemplo diríamos mañíos del mundo nomás, bastaría con eso. En cambio, la población yo tengo que decir mañíos de la Plaza Pinto, o mañíos, no sé, de la cordillera. Tiene que ir especificado eso. En cambio, especie no. ¿Ya? Eso. Profe, una pregunta. Dígame. ¿La especie agrupa de la misma raza? No sé, por ejemplo, ¿agrupa caballos, los caballos chilenos, argentinos o los discrimina? O sea, los caballos chilenos serían una especie y los caballos argentinos otra especie. ¿O lo agrupa todos como caballos? Lo que pasa es que dentro de la especie pueden haber subespecies o razas, pero Ah, ya, están perfecto. dentro de esa especie. Cuando tú dices razas, tú te refieres a la subespecie. Por ejemplo, los perros, especie perros, y la subespecie son las razas. Entonces ahí tú tienes pastor alemán, pero están dentro de la especie. Ah, ya, está dentro de la especie, ya, perfecto. Sí, la raza es lo mismo que subespecie, está dentro de la especie. Ya. La comunidad es un concepto, es simple ahora porque van a ser, su definición se parece a la de población, son conjuntos de organismos que viven en un lugar determinado. No sé, las hormigas y los mañíos que viven en la Plaza Pinto son una comunidad, son una comunidad. O tú también puedes decir comunidad, animales de la Plaza, no, animales de la Plaza Pinto, porque va a agrupar los chanchitos de tierra, los gusanos, todos los animalitos que viven ahí, que son de distintas especies. ¿Te fijas? Yo uso esa palabra y ahora hablo de comunidades. En cambio, cuando yo hablo de población, tengo que referirme a un organismo en particular y decir en qué lugar vive. En qué lugar vive. Ya. Después de la comunidad viene el tercer nivel operacional. Este tercer nivel operacional es autónomo de nuevo, es el ecosistema. ¿Por qué el ecosistema es un nivel operacional? Porque, porque el ecosistema tiene factores ambientales que se llaman abióticos. El prefijo a significa sin, vida, sin vida, abiótico, que serían todos aquellos factores ambientales que permiten la vida. La temperatura, el agua, el dióxido de carbono, todos los factores ambientales, la luz, ¿ya? Esos son los factores abióticos. Y estarían los factores bióticos. Bióticos serían todas las comunidades, poblaciones que vivan en ese lugar. Entonces, el ecosistema es autónomo porque tiene los seres vivos y también los factores medioambientales que permiten la vida de esos organismos. ¿Ya? Así cada uno es lo que necesite. Uno necesita sales minerales, otro necesita agua, luz, etc. Ese es un ecosistema. Tía, ¿cómo Sí. era el nombre específico que recibían los organismos bióticos y abióticos? Era como biotopo y el otro era bio, no sé cuánto. Biocinesis. Ah, ya. Biotopo es lo inerte. Biocenosis, sí, biocenosis, lo biótico. Y lo abiótico, biotopo. ¿Ya? Esos son los nombres. Bien. Y ahora, Tía, el ¿podría bioma. repetir lo que dijo? Lo que pasa es que tu compañero me preguntó qué otro nombre tienen los factores abióticos. Biotopo. Abiótico o biotopo.
y factores biótico, biocenosis. Biocenosis. Eso digo. Bien. El conjunto de ecosistemas o conjunto de poblaciones, comunidades, que se ubican en un área muy extensa. Profe, Ujú, ¿y qué era la biocinesis? biocenosis. Biocinesis. Esa es se refiere a los seres vivos del ambiente, los factores bióticos. Ah, es lo mismo que biocenosis. Tú como lo dijiste primero estaba correcto. Ah, ya. Biocenosis. Ya. El bioma tiene que cumplir 2 requisitos. Tiene que ser un área muy extensa y estar determinado por el clima. ¿Ya? Un área muy extensa y determinado por el clima. Ese va a ser un bioma. Bioma del desierto, bioma del litoral, bioma de la cordillera. Ese es un bioma. 2 requisitos. Área extensa, ¿verdad? Determinada por el clima. Entonces, ese lugar va a tener temperaturas propias y va a tener animales y vegetales característicos, porque el área es muy extensa y la determina el clima. Ese es un bioma, ¿ya? Bioma del desierto, bioma de la cordillera, bioma de la selva. Ese es un bioma. Bueno, y toda la vida de este planeta toda se le llama biosfera. Se refiere a toda la vida de este planeta. Esos son los niveles de organización. Creo que les tengo algunos resúmenes por acá. Déjame ver cuál es este. Ahí le tengo un resumen, ¿ya? ¿Qué les puede servir? Espérame, a ver si coloqué sistema, organismo, población, se fija especie. Y ahí le coloqué. Es más amplio que población porque involucra a los mañíos en nuestro planeta. O sea, bien resumen, que les puede servir. Lo que les voy a agregar en un momentito, después, antes de mandarlo, le voy a colocar aquí, abiótico o biotop, para el que lo necesita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Profe, ¿sí? Dígame nomás. ¿va a subir el PowerPoint? Sí, lo voy a subir. Sí, lo voy a subir. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, para esta clase yo quería hablar un poquitito de los niveles de organización. ¿Ya? Los niveles de organización. Características de los modelos celulares. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de los modelos celulares, a grandes rasgos, porque la próxima clase quiero ver célula, funcionamiento celular, y por eso yo ya le subí un Power a ustedes. Ya está subido, lo subí delante. ¿Ya? Para que le echen una mirada, pero yo les voy a pasar también preguntas. Mire, hay 2 modelos celulares, pero como esta es la primera clase, quiero armar como una base para que después sea más fácil. Bien, modelos celulares. Existen 2 modelos celulares, células procariontes y eucariontes. Esta es una clasificación cuyo criterio se basa solamente en la presencia o no de núcleo. Ese criterio se utilizó para hacer este modelo, ¿verdad? Y allí tenemos que las células procariontes no tienen núcleo y que las células eucariontes presentan núcleo. Pero en base a eso se hizo ese criterio. Ya. Dejen mostrarle, a ver... A ver, ¿qué más saben de las células procariontes ustedes? Células procariontes. Normalmente son bacterias Son bacterias, muy bien. que tienen ADN circular, desnudo y algo más. Tienen ADN circular desnudo, ¿verdad? Que ya, si bien, eso está correcto. Pueden tener plásmidos. Pueden tener un plásmido, sí, un ADN ajeno, sí. Tienen flagelo y los otros que eran flagelos más chiquititos.
Pili. Pili, fimbrias, también son como proyecciones para adherirse. Tienen el pili para intercambiar material genético con otras células. Algunas tienen flagelo. Las que necesitan movilizarse tienen flagelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora yo les voy aquí a contar algunas cosas. ¿Y las células eucariontes en general? Tienen organelos. Y... Organelos. ¿Ya? Muy bien. Lo que yo les quiero decir, miren, las células procariontes, fueron las primeras células que existieron en este planeta. Por lo tanto, son células muy simples, extremadamente simples. ¿Ya? Y solamente existen organismos unicelulares y nada más. Ya, solamente organismos unicelulares. Las células eucariontes, ¿verdad? Son células mucho más evolucionadas, mucho más complejas. ¿Mm? Mucho más complejas. Y la complejidad está dada porque las funciones en ella se realizan en secciones. Y estas secciones se llaman organelos. ¿Ya? La mayoría de los organismos de este planeta tienen este modelo. Los protozoos, los hongos, los animales, los vegetales, cumplen con este modelo, con el modelo eucarionte. Bueno, ahí hay una comparación general, ¿ya? Entre estos dos tipos de organismos. Es verdad que las células procariontes no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, que lo dijo muy bien la Javiera, ¿verdad? Que era un ADN desnudo, circular desnudo. Tía Marcia, Dígame. una pregunta, ¿este PowerPoint lo va a subir? Sí, apenas termine Ah, le ya. voy a agregar lo de lo biótico nomás. Le voy a Ah, agregar ya. lo que creo que ustedes me han dicho y lo agrego y se lo mando al tiro. Ya, sí, se lo voy a colocar. Gracias. Así que si quieren estar atentos, anoten algunas cosas, pero esto yo se los voy a mandar. Ya. Les cuento brevemente, voy a estar unos 5 minutitos en esto. Ya. ¿Qué significa ADN desnudo? Porque no tiene proteínas asociadas. ¿Ya? ¿Y por qué no tiene proteínas asociadas? Porque las bacterias tienen muy poquito ADN. ¿Verdad? Una molécula, 2 moléculas de ADN y suficiente para todas las características que ellos tienen. Ya. Ya, ¿Sí? las bacterias no presentan organelos, ¿cierto? O sea, los organismos procarientes no presentan organelos, ¿cierto? Membranosos no, pero las bacterias, como todas las células, presentan un organelo, que es obligatorio. Porque fíjate tú que ya vamos a ver lo importante de los ribosomas. El único organelo que tienen, pero no membranoso. Entonces las células procariontes no tienen organelos membranosos, no tienen. Bien, se reproducen por fisión binaria, ¿ya? No tienen organelos, no tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos, pero sí tienen ribosomas. Todas las bacterias tienen pared, todas. No tienen nucleolo, no tienen Golgi, lisosoma, nada de eso. Tienen solamente un organelo que no tiene membrana y se llama ribosoma. Dígame. Que yo me acuerdo que en la célula procarionte, en algunos libros salía como una parte que se llamaba nucleoide. ¿Qué es eso? El nucleoide es una región. Es la región donde se ubica su ADN. Ah, Es ya. una región. Simplemente una región. Ya. Muy bien. Ahora les voy a decir algo muy básico, pero muy importante. Bien, esto. Esto es muy básico, pero muy importante. Toda célula, la que sea, la que quieran, neurona, una célula de la planta, un paramecio, un protozoo, una levadura, la célula que quiera, tiene que contar con esto. ¿Ya? Esto corre para todas las células. Membrana, ¿verdad? La membrana. La membrana es la piel de la célula. Le permite comunicarse con el exterior, la protege,
selecciona la membrana. Todas tienen que tener membrana. Material genético. Material genético, ¿verdad? Porque el ADN contiene la información genética, la información hereditaria, que le permite a ese organismo tener flagelo, que le permite a ese organismo, ¿verdad?, tener una fimbria. Para eso sirve. Pero no solamente eso, sino que además este material genético regula todo el funcionamiento de esta célula, que se llama metabolismo. Y si la célula tiene metabolismo, si un organismo tiene metabolismo, está vivo. La vida está dada por el metabolismo. ¿Ya? Si un organismo dentro de ella es capaz de tener reacciones químicas, está viva. Entonces, un virus no tiene metabolismo. Dentro de él no tiene reacciones químicas, no las tiene. Un virus es una carcasa de proteínas, adentro tiene ADN o ARN, y en el caso del COVID, además por fuera tiene una membrana. ¿Se fija? Y por eso no es ser vivo, porque no tiene vida. La vida está dada solamente por las reacciones químicas que ocurren adentro. Y esas reacciones químicas ocurren gracias a las enzimas. Las enzimas son las que finalmente permiten la vida dentro de la célula. Entonces, por esas dos razones, este organismo tiene que tener ADN, cualquier célula. Tiene que tener un citoplasma, ¿verdad? El citoplasma es un espacio donde ocurren las reacciones químicas, donde están los organelos. Si no tiene organelo, ahí están los ribosomas, están ocurriendo todas aquellas reacciones que permiten que este organismo, sea una bacteria, sea un protozoo, sea una levadura, tenga vida y esté funcionando en el citoplasma. ¿Sí? ¿Lleva el citoplasma lo mismo que el citosol? Sí, citosol, protoplasma son sinónimos. Citoplasma, matriz citoplasmática, citosol, protoplasma, son todos sinónimos, es lo mismo. Y no pueden faltar los ribosomas. ¿Por qué los ribosomas son tan importantes? Porque los ribosomas son aquellos que permiten fabricar proteínas. Y las proteínas, una de las tantas proteínas que puede fabricar los ribosomas son las enzimas que permiten la vida. ¿Ya? Profe, ¿cuáles eran los polirribosomas? Los polirribosomas es cuando los ribosomas se unen con el ARN mensajero y forman un poli. ¿Ya? Ya. Exactamente. Y Muy profe, bien. la última pregunta, el citoplasma es casi pura agua, ¿no? Sí, es un coloide. El citoplasma es un coloide. Coloide significa una solución en la cual va a estar formada por agua y va a estar formada por macromoléculas, moléculas más o menos grandes. ¿Ya? Ah, ya. Ese es un coloide. Entonces, conocemos coloide. La gelatina, la pasta de dientes, las cremas son coloides. Entonces, de pronto, este coloide a veces va a tener mucho líquido, va a estar más líquido, va a estar en estado de sol, de pronto va a tener más nutrientes, más proteína, más azúcar, y va a estar en estado de gel. Ya. Coloide. Es una solución. Sí, hago una coloide. pregunta. Si me preguntaran qué es el ribosoma, ¿digo un organelo o un complejo macromolecular? Ahí te tienes que situar a la pregunta, ¿ya? Dependería del contexto. Claro, a veces te la puede colocar las dos y vas a tener que marcar las dos. Ya, Pero gracias. exactamente, ahí tú te tienes que manejar con el contexto de la pregunta, exactamente. Bien, vamos a tener, ¿sí? Una pregunta si como los conceptos de un ser vivo, de una célula puede reproducirse, ¿cómo lo hacen qué pasa con las neuronas? Bueno, las neuronas, ellas también están diferenciadas, ¿ya? Las neuronas, como tal, como célula, ellas no se reproducen, Sé que hay algunos estudios que las células sí se pueden regenerar fácilmente su axón, ¿ya?
pero resulta que aquí se produce una confusión porque el sistema nervioso tiene dos tipos de células. Y por ejemplo, uno dice de repente alguien tiene un tumor en el cerebro, ¿verdad? Pero un tumor está formado por reproducción de células. ¿Pero cómo? Entonces, esas son las glías. Las glías sí se pueden reproducir. Las glías sí. ¿Ya? Las neuronas, ellas, ¿verdad? Están diferenciadas. Las neuronas no presentan nucleolo. No presentan nucleolo. Por lo tanto, están incapacitadas de fabricar allí sustancias que son vitales para la reproducción. Bien. Les voy a dar la siguiente situación, pensando en la diapositiva que estamos mirando ahora. Jóvenes, características generales de todas las células. Vamos a tener una célula que va a tener que optar por el ADN o por los ribosomas. Va a tener que eliminar uno de ellos para quedar viva. ¿Cuál de los dos elimina? ¿El ADN o los ribosomas? Los ribosomas. El ADN, Los ribosomas. porque los ribosomas son los que ayudan para producir el ADN. Exactamente, elimina el ADN. Por eso que los glóbulos rojos pueden perder el núcleo. Entonces, los glóbulos rojos, el núcleo, ¿verdad? Es el que regula el metabolismo. Pero antes, esa célula, antes de perder el ADN, por ejemplo, deja toda la maquinaria hecha. Deja el ARN, los ribosomas, deja toda la maquinaria hecha, como ocurre en los glóbulos rojos, y ese glóbulo rojo vive perfectamente 120 días sin núcleo, sin material genético. Pero, ¿con qué se quedó? Se quedó con el ARN, se quedó con los ribosomas para fabricar todas las enzimas que necesita esa célula ahora vivir. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan para una célula, ¿qué es más vital para quedar viva? ¿El ADN o los ribosomas? Es más vital el ribosoma. Es más vital. Más que el ADN, porque puede quedar todo hecho y perderlo. ¿Ya? ¿Las mitocondrias no, profe? No. Las mitocondrias, ella, bueno, resulta que eso era lo que les quería pasar ahora. Resulta que estamos pensando en esto, ¿verdad? Me están haciendo optar en estos dos. Pero resulta lo siguiente, mire. Voy a mostrar el tiro. No, esta primero. Mire, esta es una célula procarionte. Una célula procarionte, una bacteria, es como un departamento de un ambiente. ¿Ya? En ese departamento de un ambiente hay un lugar, un escritorio para estudiar, hay un lugar donde se puede cocinar, hay un lugar donde se puede descansar. ¿Se fija? Cuenta con todo lo que se necesita para llevar una vida cómoda. ¿Ya? Es una célula simple. Esta es una célula eucarionte evolucionada, compleja, donde se pueden hacer las mismas funciones que se hacen en una bacteria, pero todo tiene su lugar. Por ejemplo, en la mitocondria se fabrica el ATP para funcionar, el Golgi permite liberar sustancias, exportar. Aquí está el retículo endoplasmico liso que permite fabricar lípidos, ¿ya? Si necesita algún lípido. Aquí está el rugoso que permite fabricar proteínas. Aquí están los centriolos, por acá están los lisosomas, que es como los lisosomas son los que limpian la célula, ¿ya? Entonces, ahí está el problema. Esta célula es compleja. Entonces, si estos organelos fallan, como alguien me dijo las mitocondrias, ¿verdad? Finalmente no va a haber energía para que aquí funcione y va a provocar la muerte de la célula. Finalmente, ¿ya? Va a provocar porque no va a haber energía. Entonces no se va a poder funcionar. Entonces, esa es una desventaja de la complejidad. ¿Sí? Las lisosomas y las peroxisomas cumplen funciones parecidas, ¿o no? Sí, los lisosomas tienen una función más general, porque los lisosomas en su interior tienen
en promedio unas 40 enzimas hidrolasas destructoras, enzimas destructoras, que pueden destruir una gran gama de sustancias, proteínas, carbohidratos, un montón de sustancias. En cambio, los peroxisomas son vacuolas que tienen solamente un tipo de enzimas, solamente un tipo de enzima, la catalasa. Y esa enzima permite solamente destruir el agua oxigenada, que es un radical libre. ¿Ya? Entonces, la función que hace es similar, solamente que los lisosomas, podríamos decir, tienen una función más general, y los peroxisomas solamente para un tipo de sustancia que se produce mucho dentro de nuestras células. En nuestras células, ¿verdad?, tienen un organelo para poder paliar eso, porque el agua oxigenada es altamente destructora dentro de la célula. Entonces tenemos un organelo que ayuda a eliminar esa sustancia que se está produciendo dentro de nuestras células, producto del metabolismo celular. Ya, la célula procarionte solamente tiene reproducción asexual. Tiene por sí sola, ella tiene la bipartición, reproducción. O sea, si te preguntan qué tipo de reproducción tienen las bacterias, tú dices bipartición o fisión binaria, ¿ya? Pero sin embargo, hoy en día sabemos que las bacterias pueden mutar. Entonces las bacterias, a través de los pili, se transfieren material genético de una bacteria a la otra. Y cuando una bacteria recibe material genético que puede tomar del medio o puede tomar de otra bacteria, se transforma, ¿ya? Entonces tienen otro nombre este tipo de intercambio, se llama conjugación, transformación. Cuando estas bacterias, ¿verdad?, toman material genético externo, ellas inmediatamente se transforman en otra bacteria, o sea, mutan. ¿Ya? Eso pueden hacer ellas. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama esto cuando la célula no tiene ni flagelo ni cilio y como que usa el citoplasma para moverse? Era como los podos. Los pseudópodos. Sí, eso era. Los pseudópodos. Sí, pseudo falso, podo pies. Hay un protozoo que se llama ameba que tiene pseudópodo, y los macrófagos también son glóbulos blancos que extienden su membrana y arman como una especie de patitas, ¿verdad? Los pseudo falsos pies. ¿Cómo es el citoplasma? Son prolongaciones del citoplasma, exactamente, de la membrana plasmática. De la membrana plasmática experimenta estas proyecciones y se llaman pseudópodos, sí. Ya. Esta es una célula procarionte, entonces, hay su ADN, ¿verdad? Es como dijimos, un departamento de un ambiente, ¿ya? Las bacterias son células, las primeras células que tuvo este planeta, y viven hasta el día de hoy. Las bacterias aportan importantes contribuciones al medio, permiten las fermentaciones, por ejemplo, muy utilizado en fabricar alimentos, yogur, ¿verdad? Vinos, se usan mucho se usan también en la minería. Hay bacterias, ¿verdad?, que son capaces de comer petróleo. Hay bacterias que pueden descontaminar, en la minería se usan bacterias que pueden sacar de la roca el cobre. La biolixiviación, la bioremediación, cuando las bacterias son capaces de comerse el petróleo. Hay bacterias fermentadoras, hay bacterias descomponedoras. Gracias a ellas, ¿verdad?, todas las hojas del año pasado ya no están. Pero también hay bacterias que provocan enfermedades, ¿verdad? También hay bacterias patógenas, que muy a diferencia de los virus, ellas no son tan destructoras porque ellas
se reproducen, producen toxinas, ¿verdad? Y generan los malestares, no sé, de una otitis, una bronquitis, una diarrea. A diferencia de los virus, ¿verdad?, son capaces de invadir la célula internamente y finalmente provocar su destrucción. De manera que las bacterias, recuerden que son combatidas con los antibióticos. Bacterias, antibióticos. Ya. Bien, entonces le hablé de eso. Déjenme ver qué tengo por aquí. Ahí tenemos una célula eucarionte, dijimos que es compleja, tiene muchos organelos. Aquí tenemos una célula vegetal, ¿ya? Vegetal. La célula vegetal tiene membrana, su membrana, pero por fuera tiene una pared de celulosa. Las células de los hongos también tienen una pared, pero esa es de quitina. También es un carbohidrato. ¿Ya? Un carbohidrato. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tengo aquí? Déjame ver, a ver. Ah, es la característica de todo. Ya lo vimos. Aquí tengo las características de los seres vivos. Tía, ¿qué poseían las paredes de los que usted nombró? Que no alcanzó a notarlo. La pared de la célula vegetal, siempre hay preguntas con respecto a eso, y de hecho yo le coloqué preguntas. Tiene celulosa. Y la pared de la hongo, de la célula de los hongos, tiene quitina. También es un carbohidrato. Un carbohidrato, sí. Tía, entonces la celulosa y la quitina son carbohidratos. Son carbohidratos, ¿sí? Y forman estas paredes celulares. Exactamente. Chicos, ustedes tienen alguna duda. Yo les pasé un ensayo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al ensayo? ¿Alguna pregunta que la hayan tenido mala, que no la entendieron? Sí, que faltaba la última alternativa. ¿Ah? Que faltaba la última alternativa. Ah, la última alternativa. Esa, ¿cuál crees tú que es? Espera que estoy buscando el ensayo. Sí. La puedo leer. B. Bueno. Bueno. ¿La 20 o no? La 20, sí. ¿Justo no tenía alternativa? Sí. Ah, yo creo que es A. Mira, leámosla. Dice, la infiltración corresponde al volumen de agua que pasa desde la superficie hacia las capas más profundas del suelo, ¿verdad? El agua se filtra. Al respecto, si se estudian dos praderas con el mismo tipo de suelo e iguales condiciones ambientales, uno con mucha vegetación y dos con poca vegetación, ¿cuál de los siguientes gráficos muestra correctamente la variación del porcentaje de infiltración? Es la letra A. La letra A. Porque ahí dice, mira, porcentaje, cuando el suelo tiene poca vegetación y está erosionado, el agua no se absorbe. Los vegetales permiten, ¿verdad?, que el agua se pueda filtrar. Por eso que es la letra A y no es la B. ¿Ya? Entonces, lo importante de tener vegetales en nuestros suelos para que el agua se pueda filtrar. Piensen ustedes lo que ocurre en el norte cuando llueve. Esos cerros no tienen, cerros no tienen vegetación y todo el agua escurre y se transforma en un río de desechos. ¿Se fija? En cambio, en lugares con mucha vegetación, el agua se filtra. Por lo tanto, es la letra A. ¿No hubo ninguna otra duda? ¿Le Yo, podía tía, sugerir que la... o sea, Dígame no, nomás. o sea, es que no estoy, no es del ensayo, es que no estoy en la clase de Classroom, entonces si me podría agregar, soy el Benjamín Araya, Benja, ¿pero cómo no te iba a agregar? es que me di cuenta recién antes de entrar a la clase, por eso.
Ah, pero está Sí. ahora en la clase. No, o sea, es que me mandaron el link de Ah, ya, Meet. ok. Te voy a ingresar apenas terminemos. Yo te ingreso inmediatamente, Benjamín, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Tía, Sí, yo tengo dudas en la 19, o sea, no supe cómo ok, no tengo identificarme. problema. Dígame nomás. La 19 dice, se necesita realizar un experimento para el cual se requiere que los organismos de una misma especie sean siempre genéticamente distintos. Estos organismos se podrían obtener de, mira, todos los organismos vegetales, todos, el reino vegetal tiene que cumplir con algunas condiciones. Una de las condiciones es que todos los organismos tienen que ser pluricelulares, primero. O sea, no existe un vegetal unicelular, no existe. Y tener reproducción sexual. Fíjate tú que todos los vegetales tienen reproducción sexual. Lo que pasa es que los vegetales también se pueden experimentar otro tipo de reproducción. Nosotros podemos clonar un árbol mediante una patillita, por ejemplo, se llama clonar. Entonces, fíjate tú que dice, letra A, un brazo de estrella de mar. Si a una estrella de mar se le corta un brazo, la estrella lo regenera por mitosis, ¿ya? Reproducción, eso se llama fragmentación. Semilla de alfalfa. ¿Cómo se arma una semilla? Todas las semillas se arman por la unión de un óvulo y un espermio, o sea, reproducción sexual. Y la reproducción sexual permite la variabilidad. Y la asexual no permite la variabilidad. Entonces, todo lo que sea asexual, los organismos que se van obteniendo son idénticos. En cambio, la reproducción sexual siempre va a permitir organismos distintos. Después dice una colonia de bacterias. Las bacterias se reproducen ellas. Es verdad que de pronto se puede generar una bacteria distinta, ¿verdad? Yo les decía que la bacteria se podía transformar. Pero esa bacteria después se comienza a reproducir y todas las bacterias que vienen a continuación son igual a ella. O sea, no hay variabilidad ahí. No hay variabilidad con respecto a esa bacteria transformada con sus hijas. ¿Ya? Entonces, asexual. Después dice, trozo de una planaria. La próxima clase le voy a traer un dibujito de una planaria. La planaria es un gusano plano. Los organismos que son más inferiores, las células que tienen habitualmente están indiferenciadas. ¿Ya? Significa, ¿verdad?, que se pueden regenerar incluso su cuerpo completo. Las planarias, por ejemplo, tú parte una planaria y después a cada una de esas partes le va a salir la que le falta, porque tiene una capacidad impresionante de regenerar. Si tú la cabecita que tiene la parte en dos, después se le arman dos cabezas. Esas son las planarias. Entonces, regenera de una manera asombrosa. Pero eso es asexual. Y la estaca de un pino es clonar. Cuando tú sacas una patillita de un árbol, ¿verdad? ¿Tú qué estás haciendo? Estás clonando eso simplemente. Es idéntico. Por eso que en la 19 la letra B, porque la única que tiene, solamente de todo esto nombrado acá, las semillas tienen reproducción, se logran por reproducción sexual. Ya. Buena pregunta esa. Profe, Sí, ¿las amebas de qué reino son? son protozoos. Ah, ya. Son protozoos y ellas tienen, ahí en la número 17 hay una ameba. Hay una ameba que está comiendo. Profe, ¿esto cuándo lo subió, Sensei? Hace rato que lo subí, pero hace mucho rato que lo subí. Oh. Pero lo subí, no sé, hace como un mes atrás. Ya, pero ahí está. No, ahí tiene que estar. Lo voy a revisar a continuación, si en todo caso. Ya. También coloqué el solucionario. ¿Alguna pregunta más con respecto a eso? La 14. Y la 9. La 14 y la 9. Ya, la 14. Dice. Bien, igual esto es como básico para este ramo que ahora estamos llamando como una base. Dice, la energía de la glucosa se encuentra principalmente en los enlaces químicos. Jóvenes, la
siempre hay una pequeña confusión entre materia y energía. La materia son los átomos. Lo que une a los átomos es un enlace químico. Ahí va la energía. Siempre la energía va a los enlaces químicos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, no sé, el agua, la molécula de agua, y te preguntan, ¿dónde está la materia del agua? Hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde va la energía del agua? En los enlaces químicos, en los enlaces covalentes que va a llevar. Entonces, siempre la energía va en los enlaces. Y la materia son los átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, cualquier átomo. Eso es materia. Pero la energía, ¿verdad?, va en los enlaces químicos. ¿Ya? Entonces, da lo mismo de quien me pregunte. La energía siempre va a ir en los enlaces químicos. Ya. La 9. Ya, esta es una pregunta de... ¿La 9 me dijeron? Sí, la 9. Ya, una pregunta general, es de ecología esta pregunta, ¿verdad? Habla de las comunidades y todo eso. Ya. Son bastante frecuentes y son preguntas que habitualmente es la E igual. Estudios han demostrado que al talar árboles en la Amazonas se puede afectar a cerca de 80 especies que viven en las raíces, hojas y troncos. ¿Ya? Al talar árboles. ¿Sí? Todos los organismos en la naturaleza están súper conectados, asociados. De esta afirmación es correcto afirmar que un árbol puede ser considerado una comunidad. Sí, es una comunidad, ¿verdad? Porque te está diciendo que en este lugar van a vivir, dice, 80 especies distintas. Por lo tanto, es una comunidad. En el árbol se... Pero, ¿cómo un solo árbol? Bueno, pero las cosas del archivo viene mal, pues. Mira, no sabes los nombres de los cabros. Tía, ¿cómo un solo árbol va a ser comunidad? Porque este árbol tiene 80 especies de organismos asociados en sus raíces, hojas y tallos. Porque son 80 especies que viven ahí, en ese árbol. Comunidad, un conjunto de organismos de distintas especies, aquí son 80, que viven en un lugar determinado. Animales en la Plaza Pinto. 80 especies en un árbol. 80 especies. Eso es posible. Profe, ¿Sí? ¿Qué? entonces, por ejemplo, si en una pregunta me sale, o sea, si en una pregunta me preguntas, vale la redundancia, ¿qué es un árbol? Yo tengo que responder que es una comunidad, pero si me preguntan, no sé, ¿qué es una especie, un nombre científico de un árbol? Ahí tengo que responder que es un organismo, ¿no? Un árbol es un O en el organismo. fondo siempre va a ser Un como un organismo. organismo. Es un organismo nomás. Lo que pasa es que aquí hay una frase y dice, ¿verdad?, que en este lugar hay 80 especies. ¿Te fijas? Especies distintas. Entonces, el conjunto de organismos de las distintas especies es una comunidad. Es una comunidad que vive en un lugar. ¿En qué lugar vive? En estos árboles. En el árbol se forman numerosas relaciones entre diferentes poblaciones, sí. Talar extensas regiones tiene un alto impacto, sí. Te digo, son preguntas de ecología, siempre va mezclada con cosas generales, que ustedes saben. ¿Alguna más? Ya. Entonces, resumiendo, yo les voy a subir me falta de incorporar 2 palabras nomás. Yo ya subí otro delante, que es para lo que vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase quiero que veamos células. Entonces, creo que también ya se lo subí. Le subí uno de célula, le subí 2 cosas. ¿Ok? Ya. ¿Algunas dudas más? ¿Les parece bien esta manera de trabajar? Sí. Sí. ¿Sí? Que les vaya profe. subiendo yo Magistral. primero las cosas, les voy avisando, pero en la clase como tal yo les pase materia. Y ustedes me dan las dudas. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, sí, bien. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, déjenme echarle una miradita para dónde están, a ver. Después no tengo lista, pero ahora la armo. Ahora armo mi lista.
No. Acá está. ¿Sí? Profe, es que usted como que cuando sube las cosas las sube como tarea, no es obligatorio enviarlo, No. ¿cierto? Cuando no es necesario, te diga porque este es un reforzamiento, lo bueno es que ustedes vayan trabajando. Yo, la siguiente clase, yo le voy a ir subiendo lo que les voy a ir mostrando. Y la siguiente clase usted me trae las dudas de lo que yo ya les subí. Igual era importante esta primera clase para ponernos de acuerdo. Creo que esa es la mejor manera. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Sí. De esa manera vamos a trabajar. Entonces yo les voy a ir subiendo material. De antemano les voy a ir avisando, ¿verdad? Lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver funcionamiento celular la próxima clase. Y yo les voy a subir el ensayo y le voy a subir los power. De lo que va quedando atrasado y de lo que viene. Así que ya tienen un montón de cosas ahí. Y ahora le voy a subir uno más. ¿Por qué no los puedo, no los puedo ver? No sé qué pasó. Aquí está el power, sí. Personal reforzamiento. Tiene que dejar de compartir pantalla.